Estimados amigos, el saludo como siempre para todos ustedes, esperando el momento del lanzamiento oficial de mi libro. Yo estuve ahí y quedándome por un momento en el recuerdo, porque un 1 de marzo del año 1966, la Argentina tenía su segundo campeón del mundo de boxeo y el primero de lo que luego sería la exitosa era de Juan Carlos Tito Lecture. Horacio Cavallo ha sido uno de los personajes más pintorescos y atractivos del boxeo argentino, porque toda su vida fue una película con un final feliz, aún a pesar de contrariedades que le dio la vida. Un humilde muchacho que comenzó de ciruja, levantando desperdicios en la calle y trabajando siempre, que de chico, además de jugar, según decía él, muy bien al fútbol, era zurdo, y número 10, también incursionó con el tiempo en el circo. Fue faquir, fue trapecista, fue payaso, y por allí encontró una habilidad especial en esto del boxeo, porque como era muy chiquito, pesaría 50 kilos, el circo ofreció una recompensa para aquel que pudiera pelear con él y ganarle. A caballo era zurdo, o sea, peleaba con la mano derecha adelantada. Entonces él decía que si se ataba la mano izquierda, la ponía en la espalda, con esa sola mano ganaba por eso de caminar al revés y pues sobre todas las cosas porque era muy inteligente. Entonces nadie podía ganarle en el circo. Pero ese camino circense, dicho por supuesto con todo el respeto del mundo, por supuesto, lo llevó al boxeo y de esa manera comenzó a hacer una campaña que terminó siendo extraordinaria, porque no vamos a evocar toda su historia, todo su historial deportivo, pero lo cierto del caso es que combate como aficionado, no tienen una representación olímpica porque pierde en una gran curiosidad con Abel Laudonio la final para ir a los Juegos Olímpicos de Roma, pero en algún momento de su carrera se va a Italia porque acá los zurdos no gustaban y entonces se daba cuenta de que no tenía campo, era peso mosca, más allá que la categoría siempre estuvo muy bien nutrida, teniendo en cuenta además que el primer campeón del mundo había sido de la categoría mosca, Pascual Pérez, en el año 1954. No voy a contar la historia lineal, todos seguramente recuerdan, o lo recuerdo rápidamente, hace una gran campaña en Europa, pierde y le gana a Salvatore Burruni, gran boxeador italiano, regresa a la Argentina y ahí se encuentra con Tito Lecture, flamante promotor de Luna Park, ya llevaba unos años en realidad, que quería no tener boxeadores que fueran a Estados Unidos a perder, sino traer figuras de afuera para poder hacerle la campaña a los argentinos, para que no pasara como por ejemplo ocurrió con Eduardo Lauce, que se desgastó en un montón de peleas y nunca tuvo la chance mundial. Lo cierto del caso es que eh, la dupla, el binomio, resultó muy bueno. Porque a Cavallo, que estaba entrenado por Juan Aldrovandi, por Vicente Riccardi, que tenía además su propio manager, Bacari, supo de una manera casi inexplicable atraer a la gente. Digo casi inexplicable porque estas son cosas en donde el carisma, el contacto con el público, la atracción hacia el público y demás, a veces son casi un misterio. A Cavallo era muy buen boxeador, era muy frío, era muy inteligente, pero cuando tenía que pelear, peleaba. Era un peleador de pegada dura y además de gran ritmo. Yo tuve mucha relación con Horacio Cavallo porque lo conocí siendo yo un chico. Llegamos a cambiarnos en el mismo vestuario cuando yo hacía, no, que boxeaba, hacía gimnasia. A Cavallo me contó alguna vez que él inventó su público de una manera muy especial. Cuando empezó a pelear en una par y a ganar, porque cuando volvió, por supuesto lo hizo para continuar su carrera que había sido muy buena en Italia, donde solamente había perdido una pelea, descubrió la manera de cómo atraer a la gente. Entonces, cuando él entraba a un restaurante,
por ejemplo, y ya era el mejor campeón argentino, de pronto se acercaba a una mesa, saludaba a la gente, se presentaba, decía yo soy Horacio Cavallo, campeón argentino de boxeo, le daba la mano a todos los comensales, les contaba un poco de su vida y luego terminaba diciéndoles, bueno, la semana que viene peleo en el Luna Park. Y eso lo repetía de tal manera que él sentía, y razón no le faltaba, de que una vez que le daba la mano a alguien y le hablaba, ese alguien quería verlo, iba a ir a verlo y seguramente iba a pagar para verlo, porque se sentía identificado con él. Lo mismo hacía con el teléfono, llamaba por teléfono a cualquier número, se presentaba, daba charla, conversaba con la persona que en ese momento lo atendía y terminaba pasando el aviso de cuando peleaba. Yo no sé hasta qué punto fue eh, concreto o fue positivo ese sentido del marketing, pero lo cierto del caso, lo digo porque lo he visto, llenaba el Luna Park. Tenía un carisma especial, pero al mismo tiempo era muy, ya lo dije, muy frío, muy inteligente. Entonces cuando venían peleas difíciles, por ejemplo, un día trajeron a Jesús Chucho Castillo, un mexicano alto, muy fuerte, él logró provocar una postergación de la pelea y entonces Chucho Castillo tuvo que pelear primero con Carlitos Rodríguez, tremendo boxeador, y de esa manera Caballo pudo estudiar a su rival y además recoger información, porque yo me acuerdo que tenía la costumbre de ir a otros técnicos, aparte de Aldrovandi, y preguntarle, ¿y cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Cómo es este? E iba sacando sus conclusiones. A la hora de pelear, peleaba. Esto lo demostró ampliamente cuando tuvo una tremenda pelea, yo creo que fue la más tremenda y encarnizada de todas las que sostuvo, con el Alacrán Torres, Efrén Alacrán Torres, que lo tuvo por el suelo, lo lastimó mucho, tanto que tuvieron que taparle la cara con una toalla cuando terminó el combate, que ganó él por puntos. Yo vi esa pelea, la vi con el corazón, más allá de la caída creo que había ganado Horacio, pero fue una de esas peleas muy duras que habría que volver a verlas para saber hasta qué punto hubo localismo o no en el Luna Park, como a veces pasa también en otros escenarios del mundo muy prestigiosos, en donde el local siempre tiene una ventaja. Lo cierto del caso es que esa noche a Caballo dio una prueba tremenda de lo que es defender un título con uñas y dientes, sin morder a nadie, por supuesto, pero tenía un problema muy serio que era más allá de sus rivales, que era el peso, le costaba muchísimo dar la categoría mosca, la edad y todo el trajín. El entrenamiento muchas veces, esto creo que ustedes lo saben o lo hemos hablado, desgasta muchas veces más que las propias peleas. Tanto es así que después de haber defendido la corona 3 veces o 4, decidió colgar los guantes cuando ya tenía programada una nueva defensa en el Luna Park. Lecture le dijo que era un error. Él pensaba que era un error porque se perdía una bolsa. A Caballo le gustaba mucho el dinero, como a todos, pero además era un muy buen comerciante. Se perdía una bolsa y una oportunidad. Y ya que estaba, y a Caballo le dijo a Lecture una frase que a mí me quedó grabada a fuego porque le dijo, Tito, si yo llego a perder, ya no voy a ser campeón del mundo. Si yo me retiro ahora, voy a ser campeón del mundo para toda la vida. Ese mismo hombre que se fijaba en los negocios, tuvo muchísimos negocios, valga la redundancia, compraba fierro viejo como cuando era ciruja, se lo compró a Lecture, cuando vino de Japón trajo relojitos que en esa época acá no se conocían y trajo una cantidad enorme y la fue vendiendo de a uno, eso lo contaba él, tuvo restaurantes, le gustaba la buena vida, además, iba a cuanto restaurante existía y tomaba siempre champán y siempre preguntaba cuántos metros cuadrados tenía cada negocio y cuánto daba y cuánto rendía. Detrás de ese hombre que parecía en algunos casos una máquina calculadora, existía también un ser humano bárbaro, un tipo que salió bien de la calle, que cuando dejó el boxeo siguió asistiendo al Luna Park y siempre pagó su entrada en primera fila porque decía que esa es la plata que ganaban el boxeador ganaba la plata en base a las entradas vendidas. A Caballo fue amigo de Tito Lecture toda la vida, de hecho, Lecture justamente también fallece un 1 de marzo. Lo cierto del caso es que en aquel mundo de televisión blanco y negro, donde la radio era también un elemento muy importante,
donde trabajar y hacer algún sketch con Pepe Biondi era una forma de sumar rating, también lo hizo Bonavena, eh, filmar una película en donde era su vida, con un nombre diferente y con escenas de boxeo real, y hasta de casarse por televisión. Yo me acuerdo que fui a las bodegas Peñaflor, en esa época tenía como auspiciante a Peñaflor, y logró que la transmitiera, creo que Canal 9, que fue un hecho bastante insólito. Ese Horacio Cavallo, pícaro, pillo, eh, criado y recibido en la Universidad de la Calle, fue además un tremendo boxeador. Tuvo problemas en la vida, perdió una hija, un hijo, su hijo Horacito sigue trabajando firmemente ahí cerca del club Huracán, con su negocio, el campeón, con cosas de Horacio, porque ha hecho una especie de pequeño gran museo. Llevó una vida muy sana, muy transparente, fue querido por todos. Y para aquellos años, estoy hablando de 1966, se cumplen unos cuantos años, a Caballo fue también el símbolo que sigue manteniéndose hasta ahora de eso de a Caballo la hizo bien. Como muchos a veces terminan mal y terminan con, bueno, con problemas económicos y todo, a Caballo que tuvo sus problemas personales, ya algunos los conté, bastante duros, eh, logró acumular la experiencia y verterla en los negocios, en su vida privada, era un tipo muy morigerado en sus cosas, que siempre tenía una sonrisa amable, que siempre atendía a los periodistas muy bien y que jamás renegaba de aquellos años en los que era faquir, trapecista y payaso de circo. Con Horacio Cavallo se fue una época fantástica del boxeo, se acercaban las figuras de Nicolino Loche, de Carlos Monzón, de Oscar Bonavena, luna lleno todos los sábados, lectura en la puerta controlando las entradas, y uno a veces siente que esas imágenes a las que un tango lejano acompañan en la imaginación, nos hacen sentir que era una época en la que efectivamente éramos felices y no nos dábamos cuenta. Que la pasen muy bien. Y si tiene algún recuerdo de a caballo o algún comentario, bienvenido sea. Éramos felices y no nos dábamos cuenta.